Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor, Señor, bendito Rey, Señor, y tu misericordia para con nosotros, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Señor, gracias, porque tú, Rey Santo, Señor, nos escogiste, Señor, bendito Dios, para una obra poderosa, Señor. Señor, gracias porque desde antes de la fundación del mundo nos escogiste para ser santos, Señor, y sin mancha delante de ti, Señor. Nos escogiste para ser tus hijos, Rey Santo, Señor, y para la alabanza de tu gloria y de tu majestad, Señor. Gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Y aún manifestaste a nuestras vidas, Señor, tus propósitos, Señor. Manifestaste a nuestras vidas la obra, Señor, la obra que vamos a hacer, obra encargada, Señor, con la ayuda tuya, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, con la ayuda, Señor, bendito Dios, aún de tus santos ángeles, Señor, que tú los enviarás, Señor, y los sigues enviando, Señor, para ayudar a tu pueblo, Rey Santo, Señor, para que podamos cumplir con todas aquellas cosas, Señor, bendito Rey, Señor. Y te pedimos, Rey Santo, Señor, que nos hagas entendidos, Señor, bendito Dios, Señor, de que tú, Señor, envías, Señor, bendito Dios, la ayuda, envías el pronto auxilio, Señor, bendito Rey, Señor, para que nosotros sigamos adelante, Señor. Aquellos ángeles que nos fortalecen, Señor. Aquellos ángeles, Señor, que ministran y que traen, imparten los dones, Señor, bendito Rey, Señor. Bendito Rey, gracias. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor. Ayúdanos a entender, Rey, acerca de los ángeles, Señor, para que nosotros podamos alcanzar, Señor, ese nivel superior, Señor, bendito Dios, en nuestros ministerios, Señor, bendito Rey, Señor, en la enseñanza, Señor, en lo profético, Señor, en lo apostólico, Señor, en lo pastoral, Rey, en lo evangelístico, Señor, así como estos santos hombres de Dios ven, Señor, que en medio, Señor, del evangelismo se mueven los ángeles ministrando, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Sí, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A mis amigos, a los que nos escuchan esta enseñanza, sean bendecidos sus vidas hoy y que sean por siempre esas bendiciones y alcancemos a entender todo aquello que el Señor tiene para nosotros. Sean bendecidos, mis hermanos, y sean bendecidas sus familias, sean bendecidos sus lugares de trabajo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean bendecida la arteza de su amasar. Sea bendecido, Señor, bendito Dios, la obra de sus manos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey. Mis hermanos, hemos estado trabajando, hemos estado enseñando acerca de los ángeles y sus funciones. Y hablábamos anteriormente que los ángeles están al servicio de Dios y Dios los envía en funciones determinadas. Por ejemplo, miramos cómo Josué, cuando ya pasa el Jordán para conquistar la tierra de Canaán y que ya había cesado el maná, y entonces ellos estaban dispuestos para conquistar a Jericó, que era la primera ciudad que tenían enfrente. Y en Josué capítulo 5, versículo 13, nos dice la palabra de Dios. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros
o de nuestros enemigos? Miren, mis hermanos, que pues esto ya lo habíamos hablado anteriormente, pero para que miremos algunas cosas, porque Josué no lo reconoce, ¿sí? Josué no lo reconoce y cree que es un hombre como tal, y dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea que ahí no hay un reconocimiento, no tiene una identidad bien clara de a quién está viendo. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Miren, mis hermanos, que hablábamos anteriormente que este no era el ángel de Yahvé, era una parucía, era una manifestación o sea, una cristofanía, era una manifestación de Cristo. Y si fuese un ángel como tal, así como dice en Apocalipsis capítulo 19, y cuando Juan recibe toda esa revelación, entonces en el versículo 10 dice: y yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y lo podemos ver también en Apocalipsis 22:8, que allí nuevamente Juan se postra ante un ángel que está trayendo la revelación, y él dice: no te postres. En cambio, cuando el Señor se manifiesta a Josué, él se postra, y ese ángel, si fuese un ángel, pues estaría recibiendo adoración, sí, ¿cierto? Entonces vemos que esta es una parucía, una cristofanía, una manifestación de Cristo en este lugar. Y podemos mirar ya en Josué capítulo 6 que el Señor empieza a darle las instrucciones a Josué. En Josué capítulo 6 versículo 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Yahvé dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Miren, mis hermanos, que dice aquí en la palabra de Dios, dice: mas Yahvé dijo a Josué. O sea que este varón con la espada desenvainada estaba hablándole a Josué, y era Yahvé el Señor que estaba hablándole. Entonces podemos mirar, hermanos, que el Señor hace una obra poderosa. Y por ejemplo, en Segunda de Reyes, en capítulo 19, nosotros vemos cómo el rey de Asiria quiere tomar a Jerusalén, ¿sí? Y el rey Sennacherib, ¿sí? Es librado, o sea, Judá es librado. Este rey de Sennacherib, que es un asirio que quiere tomar a Israel, y ha blasfemado, ha mandado cartas, y el rey ha estado orándole al Señor, el rey Sedequías, y aún le pide al Señor, entrega todas esas cartas y las pone delante del Señor allá en el tabernáculo, en el templo, y le dice: Señor, mira todas las blasfemias que dicen, Señor. Mira, Señor. Y entonces, y él le dice también al profeta Isaías que le ore al Señor a ver qué razón le trae acerca de su oración. Y el Señor le envía esa oración, le envía la respuesta a esa oración, y le dice que no tenga miedo sobre esas cosas, porque Él va a estar allí, y Él va a ser y que este rey de Asiria iba a devolverse, y allá iba a ser muerto en
en Asiria. Y entonces es bien poderoso lo que el Señor hace, y en el versículo 35 nos dice: Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Yahvé y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Esto es muy tremendo, porque esto fue lo que el Señor le dijo al rey, que eso iba a pasar por medio del profeta Isaías. Igual también en Segunda de Crónicas, este mismo pasaje, en el capítulo 32, dice que Yahvé libra a Ezequías. En el versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Yahvé envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Yahvé a Ezequías y a los sacerdotes de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Esto es muy precioso, hermanos, porque el Señor cuida de nosotros, hermanos, y el Señor quiere que nosotros estemos atentos a las cosas que el Señor nos habla, y que muchas veces nosotros hemos visto visiones y, por ejemplo, uno ve varones vestidos de blanco y uno dice, y esos son ángeles, porque los ángeles, muchos de los ángeles no tienen alas. Ya es en las jerarquías de los ángeles que hay unos que tienen alas, otros tienen 4 alas, otros tienen 6 alas. Entonces es de acuerdo a la jerarquía, y eso nosotros lo habíamos hablado anteriormente en un programa, lo podemos mirar. Yo les puedo colocar el link. Entonces nosotros debemos de entender esta parte, que en las visiones nosotros vemos muchos ángeles, y por ejemplo la hermana muchas veces nos dice que se ven seres, ¿sí? Y dice seres, pero estos seres que ministran, estos seres que vacían agua o vacían aceite, estos seres que uno ve, estos son ángeles, ¿sí? Que están al servicio de nosotros. O sea, el Señor Yahvé los envía, el Señor Jesús los envía, el Espíritu Santo los envía al servicio para que nos ayuden a nosotros, y nos lavan y nos ungen. Muchas veces hemos visto cómo ángeles entregan dones a las personas, y es muy precioso todo esto. Aquí en Zacarías capítulo 3 nos muestra una visión del sumo sacerdote Josué, y en el Josué 3, en Zacarías 3:1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahvé a Satanás: Yahvé te reprenda, oh Satanás. Yahvé, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Yahvé estaba en pie. Y el ángel de Yahvé amonestó a Josué diciendo: así dice Yahvé de los ejércitos:
Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Miren, mis hermanos, que aquí podemos ver el ángel de Yahvé, y podemos ver cómo el Señor le habla al ángel de Yahvé, y ahí hay otros servidores que están bajo el mando del ángel de Yahvé, porque dice en el versículo 4, dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Entonces aquí vemos que hay un servicio, ¿sí? De parte, es un ángel el que da la orden, ¿sí? Es un ángel que tiene una jerarquía. El ángel de Yahvé diciéndole a estos otros ángeles o a estos otros seres que estaban delante de él, diciéndole, quitarle esas vestiduras. Y dice, mira que he quitado tu pecado y he hecho vestirte de ropas de gala. Después dijo, pónganle mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre la cabeza. Porque era algo espiritual, porque ahí estaba Satanás acusándole, ¿sí? De su pecado, y entonces el Señor le limpia, lo perdona, pero están ministrándolo y están limpiándolo. Y eso nosotros vemos que el Señor también hace muchas veces, que cambia las vestiduras, que cambia el calzado, ¿sí? Y nosotros podemos mirar esas partes aún cuando las vestiduras ya son pequeñas, ya le quedan pequeñas a uno. El Señor manda para que sean cambiadas esas vestiduras espirituales. Cuando el calzado está muy duro, ya muy ajado, ¿sí? El Señor coge y manda a que le sean colocadas nuevo calzado. Entonces son ministraciones que hacen a nuestras vidas los ángeles, y nosotros tenemos que entender todas estas cosas que el Señor hace. Entonces, igualmente, el Señor habla por medio de este ángel y le dice, así dice Yahvé de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, tú también gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, entre estos a quienes están y te daré el lugar. Entonces vemos, hermanos, que es importante que nosotros podamos entender allí en Judas capítulo 1 versículo 9, nos dice la palabra de Dios. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miren, mis hermanos, que esto es bien importante, porque si nosotros miramos aquí en Zacarías 3, él está diciendo, el ángel dice, Yahvé te reprenda, Satanás, ¿sí? Y aquí vemos en Judas que dice aquí que el arcángel Miguel contenía y disputando con él, y dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. O sea que el ángel, el arcángel, ¿sí? Miguel es una jerarquía, ¿sí? De ángel. El ángel de Yahvé es otra jerarquía de ángeles, pero, o sea, miremos el respeto que se tiene los mismos ángeles sobre el mismo ángel caído, ¿sí? Sobre Satanás, sobre el diablo, ¿sí? Y nosotros que somos inferiores a los ángeles, con mayores veras, o sea, debemos de entender de los nombres que el Señor nos ha dado a nosotros en la palabra de Dios para llamar a Satanás. Por ejemplo, tenemos 4 nombres que nos dice en Apocalipsis, ¿sí? La serpiente antigua, que se llama diablo, Satanás, y el dragón. También nos habla que es el Dios de este siglo, ¿sí? El príncipe de la potestad del aire. Entonces, con esos nombres los podemos llamar nosotros a Satanás, y no decirle nombres feos a él, porque debemos de tener un respeto. Por eso el Señor nos dice a nosotros, cuida todo lo que sale de tu boca. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esas autoridades celestiales, ¿no? Sí. Miren, hermanos, que allí en Romanos 13
a nosotros también nos hablan de las autoridades. Cuando tú dices de las autoridades celestiales, también nosotros podemos ver de aquellas autoridades que el Señor coloca. Y dice, someteos a toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que, hermanos, debemos de entender, y nos dicen someteos. Eso es para nosotros, para los hijos de Dios. Eso es para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que fue comprada con precio de sangre, la que obedece las cosas que el Señor habla. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, a este presidente Maduro, ¿sí? Ese señor, mire cómo está con Venezuela, pero muchas veces nosotros tenemos que entender también los propósitos. Así el Señor utilizó al rey Nabucodonosor para hacer un juicio sobre Judá y llevarlos cautivos a Babilonia por 70 años. Entonces, este señor está siendo utilizado, es un instrumento para hacer un juicio sobre Venezuela, ¿sí? Entonces tenemos que entender que es una autoridad puesta por Dios. Y así lo debemos de llamar el presidente Maduro, ¿sí? Entonces, esto es el respeto. Por ejemplo, aquí entonces en Judas 9 nos está hablando que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, Yahvé te reprenda, el Señor te reprenda. Entonces, podemos mirar, hermanos, que nosotros somos unas autoridades, ¿sí? Somos autoridades espirituales también, pero ellos son mayores que nosotros. En Hebreos capítulo 1 nos dice acerca de capítulo 1 y versículo 1, me hace el forma, hermano. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo, un hombre, ¿sí?, que venció, ¿sí?, a los principados y a las potestades, los venció en la cruz. Nosotros tenemos que entender que ahí también fueron juzgados, ¿sí?, y por eso se le dio un nombre sobre todo nombre, un nombre. Aquí dice que hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, como el arcángel Miguel, fue superior, es un hombre. Debemos de entenderlo, porque en el versículo 5 nos dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. O sea, aquí nos está diciendo que a ningún ángel le dijo hijo. Entonces hay unas sectas que dicen que el Señor Jesucristo en la creación era un ángel. Pero déjeme decirle que los ángeles no pueden crear porque son creación de Dios. Igualmente nosotros como hombres no podemos crear porque somos creación de Dios. Ahora se utiliza mucho la palabra creación. Yo he visto esto, hermanos, y utilizan que creamos tal cosa, creamos tal otra, pero creamos este juego, creamos esto. No dicen inventamos, ya no se habla de inventar, ya no se habla de hacer, sino de crear, ¿sí? Y entonces debemos tener cuidado con esta palabra. ¿Por qué? Porque el único que puede crear es Dios. Sí. El único que puede crear vida, el único que puede crear todas las cosas fue el Señor. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. O sea que ese ángel de Yahvé
no es Jesucristo tampoco, porque ¿a cuál de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú? Entonces el ángel de Yahvé es el ángel de Yahvé, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ningún ángel le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez introduce al primogénito en el mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aleluya, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él dice aquí, el Señor está diciendo, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y esto es lo mismo que nos dice el Salmo 104 en el versículo 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ahí está. Entonces, hermanos, esto también tiene que ver con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice que nosotros debemos de vivir en el Espíritu. Y allí en Juan 3, cuando Él está hablando con Nicodemo, Él le dice que los hijos de Dios son como el viento, que no saben para dónde van ni de dónde vienen. Así son los hijos de Dios. Y cuando dice que y son flamas de fuego sus ministros, esa es la autoridad y el poder que el Señor nos da a nosotros, y que sale fuego de nuestras manos en las sanidades, sale fuego de nuestra boca para la evangelización. Aún, hermanos, Él obra en nosotros y es el fuego de Dios en nuestras vidas. Entonces, allí en Juan capítulo 3, el versículo 6 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Por eso dice el Salmo 104, dice, hace el que hace a los vientos sus mensajeros. Igualmente estos mensajeros son ángeles, ¿sí? Porque por eso malach quiere decir mensajero, o ángelos quiere decir mensajero en hebreo o en griego. Entonces, hermano, es bien importante que nosotros vayamos teniendo estas cosas en cuenta. Y el Señor, el apóstol Pablo habla, ¿sí? En Gálatas 1, capítulo 6, dice, no hay otro evangelio. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto es bien tremendo, mis hermanos, porque hay una secta, ¿sí? Hay una secta donde un ángel Moroni, que está en la Biblia satánica, hermanos, este ángel Moroni se le presentó a un hombre, y a John Smith, y dice que le dijo que en un lugar encontraría unas placas de oro, y pues dicen que las encontró y que después él le dio la facultad para traducir eso, y ahorita es lo del libro del Mormón. ¿Por qué? Porque el ángel Moroni, ¿sí?, les dio toda esta enseñanza, y entonces por eso se habla del libro del Mormón y se habla de los mormones. Entonces esto es un evangelio diferente, y el apóstol Pablo lo dijo desde mucho antes de que pasara estas cosas. Dice, mas si aún a nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldición. Entonces vemos una cantidad de gente, hermanos, que
que sigue estas cosas y no han entendido lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Y aún vemos también que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 6, vemos que el Señor en su misericordia utiliza a la iglesia para evangelizar, ha utilizado a los 144,000 para evangelizar, ha utilizado a los 2 testigos, a los 2 profetas, los ha utilizado para evangelizar, hermano, y sin embargo, aquí también envía a ángeles para evangelizar. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, mis hermanos, o sea que aquí nosotros podemos ver lo que los ángeles en este tiempo de Apocalipsis 14 también traen estos 3 ángeles traen el evangelio eterno, ¿sí? Predicándolo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, déjeme decirle, hermanos, que esto es una gran bendición lo que el Señor está haciendo con nosotros en este tiempo, y que todavía se manifiesta la incursión de los ángeles. Y mis hermanos, podemos mirar que así como el rey David colocó unos órdenes para la adoración y la alabanza en el tabernáculo, porque ahí todavía no estaba el templo, y colocaron también el ofrecimiento, el estar allí en el santuario, colocaron órdenes sacerdotales y colocaron para la adoración y para la profetización con la adoración misma, hermanos. Esto lo podemos ver en Primera de Crónicas capítulo 25, pero quiero hablarles algo así bien importante, y podemos mirarlo en Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambas eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces aquí vemos unas órdenes sacerdotales y vemos también las clases de sacerdocio, mis hermanos. Entonces nosotros podemos mirar lo que son clases sacerdotales, y ellos ofrecían, ellos trabajaban en el tabernáculo 15 días, ¿sí? 2 semanas, y volvían al otro año a servir. Entonces aquí vemos cuando en Génesis capítulo 28, versículo 12, cuando Jacob tiene ese sueño, que se acuesta encima de una piedra y después le coloca ese nombre Betel, ¿sí? Vemos, él tiene un sueño en el versículo 12, lo que nos dice la palabra de Dios. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces podemos ver que aquí hay ángeles que suben y hay ángeles que bajan, o sea que terminan unos turnos y o hacen la obra que el Señor los manda y descienden otros. O sea que así como los sacerdotes tienen esos 24 turnos sacerdotales, así también los ángeles hacen una labor y tienen una red angélica, hermanos. Es una obra aquí en la tierra, y
me llama la atención que aún hay ángeles para nosotros mismos, para que nosotros podamos cumplir esos propósitos que Dios tiene para con nosotros. Y ahí es por eso que debemos de entender lo que el Señor quiere con nosotros y que nosotros seamos obedientes a ese llamado que el Señor nos hace. Podemos ver en Génesis capítulo 32, versículo 24, cuando Jacob se le presenta un varón y él está luchando con ese varón. En el versículo 24 nos dice: Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, mis hermanos, aquí también vemos que este ángel ya raya el alba y él debe presentarse. Así como Jacob ve descender ángeles y subir ángeles, este ángel también necesitaba presentarse, ¿sí? Y por eso decía: déjame, porque raya el alba, ¿sí? Y entonces podemos ver esa insistencia de este ángel que estaba luchando con Jacob y dijo: no te dejaré, porque 2 veces le dice. En el 24 dice: hasta que rayaba el alba, y entonces en el 26 dice: y déjame porque raya el alba. Y Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendices. Esta es la obra, hermano, de estos ángeles, y muy tremendo que es una voluntad de Dios, que porque el ángel podría desaparecerse, ¿sí? Y listo, y él quedara ahí solo. Pero sin embargo era para hacer ese cambio de nombre, y porque en Jacob estaba la bendición, y en Jacob vendría a ser Israel, las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento, o sea, con el Señor Jesús, vemos a Natanael, que es un hermano, ¿sí?, de Felipe, y cuando vio a Natanael que se acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita. Dice el Señor Jesús acerca de Natanael, dice: en quien no hay engaño. Y dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto es algo bien poderoso, mis hermanos, y es la fe, hermanos. Es la fe que nosotros debemos de caminar y creer en el Señor, y el Señor obrará en nuestras vidas, mis hermanos, porque mire tan interesante que el Señor dice: porque te dije que estabas debajo de la higuera, ¿crees? ¿Sí? Y él dijo, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y mire que esto es apenas que se están llamando los discípulos. Y entonces vemos cómo a Pedro le revela el Señor que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí Natanael ya está diciéndole: tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? Eres el Rey de Israel. Entonces esto es algo bien contundente lo que en este discípulo había, ¿sí? Y el Señor por eso le dice que verá los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere entonces decir esto, mis hermanos?
¿Qué quiere decir? O sea, lo que estábamos leyendo en Hebreos, ¿no? En Hebreos capítulo 1, cuando leíamos en el versículo 5, dice, porque a cuál de los ángeles... Dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y aquí entonces nos dice en el versículo 4, también nos dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces por eso dice que verán, ¿sí? Que lo verían sobre él descender, ¿sí? Ángeles, hermanos, sobre el Señor Jesús. Ahora yo le digo esto a usted, ¿sí? Ahí habían ángeles, sí. Envió para que lo nutriera, para que lo fortalecieran ahí en el Getsemaní. Sí, pero mira tan importante esto que dice, de cierto veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, el cuerpo de Cristo es la iglesia y el Señor Jesucristo es la cabeza. O sea, no hay diferencia, mis hermanos. No hay diferencia y nosotros tenemos cielos abiertos. Nosotros hay ministración de ángeles, ¿sí? Que suben y que descienden sobre la iglesia misma, hermanos, que hacen una función, que hacen una labor, hermanos, y por eso entonces debemos de entender, hermanos, lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Y así como, hermanos, como este varón, cuando estaban siendo atacados Eliseo por los sirios y su siervo tenía miedo y entonces él oró al Señor para que se le abriesen los ojos, ¿sí? Y pudiera ver eso, que mayor eran los que estaban con él. Leámoslo desde el versículo 15 en el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Yahvé, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahvé abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Yahvé y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Entonces, hermanos, esta es otra operación que nosotros podemos mirar en nuestros ministerios, hermanos, y es los ojos abiertos, las visiones y los sueños, las visiones nocturnas y las visiones. Y nosotros anteriormente habíamos hablado que hay visiones abiertas, hay visiones cerradas y hay visiones internas. Entonces podemos ver sobre este varón que el Señor, Eliseo ora al Señor para que le abra los ojos y puedan ver el ejército de Dios que está a favor de Eliseo en ese momento, porque los sirios los tienen sitiados. Entonces aquí podemos ver que el Señor abre los ojos de su criado y ve todo el ejército y de la gente de a caballo. Dice que aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, esta es otra de las circunstancias y de lo que nosotros necesitamos, que sean abiertos los ojos para ver las visiones y que aún sean también las visiones nocturnas. Es importante que en nuestros ministerios, que en nosotros, en la intercesión, es importantísimo, hermano, en la intercesión, las visiones
es importantísimo los sueños, y veo unos sueños que nos han dado, hermanos, de cosas que son bien preciosas y de cosas que vienen para el futuro. Entonces debemos de pedirle al Señor que nos abra los ojos. Como estamos hablando anteriormente, estamos diciendo que hay visiones abiertas, y el siervo de Eliseo tiene una visión abierta, o sea, con los ojos abiertos está viendo la visión. Las visiones cerradas es cuando estamos orando o cuando estamos en una lectura de la palabra y cerramos nuestros ojos, y ahí podemos ver las visiones, ¿sí? En cualquier momento espiritual que estamos haciendo y que cerramos los ojos, y entonces podemos ver esas visiones. Esas son visiones cerradas. Y las visiones internas es que aún puede ser con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, en nuestro espíritu estamos viendo la visión, no con nuestros ojos físicos, sino con nuestro ser espiritual. Y ahí entonces son las visiones cerradas. Mis hermanos, este tema lo estaremos hablando en la próxima clase de la escuela profética. El Señor los continúe bendiciendo. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, que sea tu palabra, Señor, corriendo, y que sea glorificada, Señor, y que seas tú edificando a tu pueblo, Señor, porque si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada y haga la obra para la cual tú la envías, Señor. Seas, Señor, bendito Dios, obrando en cada uno, y que nosotros podamos tener ese discernimiento, Señor, para discernir tus santos ángeles, Señor, bendito Dios, de todo ángel caído, Padre Santo, Señor, que trae información para confundir, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como tú, Señor, dices, Señor, en tu palabra en Primera de Juan capítulo 4, que probemos los espíritus, Señor, y que todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, Señor, bendito Dios, ese es el espíritu del anticristo. Padre Santo, Señor, asimismo, Señor, probemos, Señor, las visiones de los ángeles, Señor, sean probadas, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor sea bendiciéndolos, mis hermanos.